FARC es un enemigo que es como un fantasma que aparece y desaparece. Son terroristas porque utilizan prácticas terroristas. Terroristas son aquellos que nos han inventado el peor arma de destrucción masiva, y se llama hambre. Está llegando el helicóptero del ejército. Creo que las FARC van a disparar. Mi papá está allá al otro lado del río. Buen día, les habla Valeria Irazo. En la emisión de hoy haremos un recorrido por 3 momentos en la historia del conflicto colombiano, cuando el Estado intentó alcanzar la paz con distintos grupos guerrilleros. Bueno, nos trasladamos a San Vicente del Caguán, en Caquetá, símbolo del fallido proceso con las FARC entre 1998 y 2002. Pero antes retrocedamos unos años para entender los antecedentes, como el acuerdo con el M-19 en 1990 y la desmovilización parcial del EPL en 1991. A continuación, mi compañera Giselle nos informará desde el terreno. Adelante, compañera. Gracias, Valeria. Me encuentro en Bogotá, una ciudad que fue epicentro del conflicto, pero también de un proceso de paz que marcó un antes y un después en la historia del país. El del grupo guerrillero, que fue un movimiento el 19 de abril iniciado en los años 70, después de un fraude electoral denunciado en 1970 que impidió la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder. Fue una guerrilla tipo urbano, nacionalista y populista que combinó acciones armadas con un discurso político fuerte. Entre sus acciones más recordadas está la toma del Palacio de Justicia en 1985, que terminó en una masacre tras la intervención del ejército. A pesar de su historia violenta, hacia finales de los años 80, el M-19 comenzó el acercamiento con el gobierno de Virgilio Barco, en medio de un contexto nacional marcado por la presión social, por la paz y la violencia generada por el narcotráfico. En 1990 se firmó el acuerdo de paz y más de 900 combatientes entregaron las armas. El M-19 desapareció como un grupo armado y se convirtió en un movimiento político legal. Incluso, sus miembros participaron activamente en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se redactó la Constitución de 1991. Este proceso fue considerado exitoso porque hubo voluntad política real y el Estado garantizó seguridad y participación a los desmovilizados. Sin embargo, no todos los grupos guerrilleros siguieron este ejemplo. A continuación pasaremos al norte del país para conocer otro intento de paz, esta vez con el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Ahora me encuentro en el norte de Colombia, una región golpeada históricamente por el conflicto armado. Aquí tuvo lugar otro intento de paz con el Ejército Popular de Liberación EPL, una guerrilla de inspiración marxista-leninista que surgió en los años 60, influenciada por la Revolución Cubana y que tuvo fuerte presencia en Antioquia, Córdoba, norte de Santander y en Urabá. Entre 1984 y 1991, el EPL participó en varios intentos de diálogo con el Estado. Finalmente, en 1991, parte de sus frentes se desmovilizó. Muchos combatientes dejaron las armas y se integraron a la vida política legal, pero a diferencia del M-19, no todos aceptaron el acuerdo. Algunos sectores del EPL se dividieron o rechazaron el proceso, y más adelante formaron grupos armados ilegales, como los Pelusos, que hoy siguen operando en algunas zonas del país. El proceso con el EPL mostró que una desmovilización parcial sin control real sobre los disidentes y sin presencia del Estado en los territorios puede terminar alimentando nuevas violencias, pues el abandono institucional y la falta de vigilancia facilitaron la aparición de grupos armados que se mantuvieron en la ilegalidad. A continuación nos trasladamos al sur de Colombia, a San Vicente del Caguán, lugar que fue centro de uno de los procesos de paz más polémicos, en el que se llevó a cabo con las FARC a finales de los años 90. Finalmente estoy en San Vicente del Caguán, en el sur del país, el corazón del departamento del Caquetá. Una zona que entre 1998 y 2002 fue el escenario del proceso de la paz más polémica entre la historia reciente de Colombia. Diálogo entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. Todo comenzó el 7 de enero de 1999 cuando el presidente Pastrana se reunió públicamente con el máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, también conocido como Tiro Fijo. Como parte del acuerdo, el gobierno cedió 5 municipios como zona desmilitarizada, conocido como la zona de distinción, donde no habría presencia ni del ejército ni la policía. La idea era abrir un espacio para el diálogo, la negociación y la reconciliación, pero con el paso de los meses la situación se salió de control. Las FARC usaron esta zona para reorganizarse militarmente, fortalecer el narcotráfico, reclutar menores, entrenar combatientes y secuestrar personas, incluso políticos. Después de 4 años sin avances reales y tras varios escándalos mediáticos,
y actor de violencia, el presidente Pastrana le dio por terminado el proceso en febrero del 2002 y ordenó la retoma militar de la zona. El proceso del Caguán mostró los peligros de negociación de las planas, pues el gobierno no puso condiciones exigentes ni límites, mientras las FARC aprovecharon el espacio para generar poder. Debido a esto, la sociedad civil se sintió engañada y frustrada, y como resultado hubo más violencia, más desplazamiento y más desconfianza en los procesos de paz. Para finalizar, les agradecemos por acompañarnos en este recorrido para recordar la historia de los acuerdos de paz en Colombia.